Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Muy buenas tardes. Creo que ya estamos enlazados en este momento. Muy buenas tardes a quienes se conectan en este momento a la Facebook Live, a la página de la Facultad de Ciencias y Educación, a nuestro seminario permanente de investigación de la Facultad de Ciencias y Educación, en particular del Comité de Investigaciones. Primero que todo, disculpas a quienes estaban pendientes de nuestra transmisión, pero por cuestiones climáticas y de conexión empezamos un poquito después de la hora, pero bueno, aquí estamos. Nuevamente un saludo muy especial a quienes nos ven en directo y a quienes posteriormente en diferido van a poder acceder a esta transmisión. Volvemos, aquí estamos de nuevo con el seminario. Habíamos tenido una interrupción, estábamos haciendo, digamos, estamos en un proceso de reorganización de tiempos y de agenda, pero hemos vuelto. Y aprovecho el espacio para informarles que vamos a salir los días lunes a las 4 de la tarde, de 4 a 5, para que ustedes se programen y que puedan tener, digamos, una hora fija en la cual acceder a a nuestros seminarios. Ya tenemos una agenda, digamos, diseñada, especial, que tenemos para las próximas sesiones. Hoy tenemos en particular con la profesora Ruth Elena Vallejo. El día 8 de mayo vamos a tener una sesión con la doctora Adriana Gordillo Alonso. No voy a dar los nombres ahorita de las conferencias, de las charlas, sino solamente las fechas para que las tengan presentes. La siguiente es el 5 de junio con los profesores Edwin Fagua Silva y David Romero Betancourt. Y para el 10 de julio con la profesora Carolina Bendaño Peña. Entonces, de aquí al 10 de julio, lunes 4 de la tarde, tenemos programadas nuestras sesiones. Eventualmente podemos tener unas sesiones intermedias, en particular estamos programando sesiones con semilleros. Bueno, recordarles que este es un espacio para la difusión de los resultados de investigación que adelantan nuestros y nuestras profesoras de la Facultad de Ciencias y Educación, en particular los resultados de trabajo de año sabático, también, digamos, los avances de sus proyectos de investigación que hayan sido presentados en el marco de las convocatorias tanto de la facultad como del CIDC. Entre nuestros objetivos, digamos, de este seminario es visibilizar la vitalidad de la investigación de la Facultad de Ciencias y Educación, de manera que contribuya tanto en la formación investigativa como en las funciones misionales de docencia y proyección social, a través de la presentación de proyectos, movilidad de investigación, trabajos de grado, de investigación, innovación, publicación de libros. Es decir, es una ventana de difusión en general para todo lo que nosotros y nosotras en la facultad hacemos en términos de la investigación. También es el espacio para el reconocimiento de las actividades de investigación de los grupos, de los semilleros, de los grupos de trabajo, porque pues sabemos que no solamente son los grupos de investigación y los semilleros en donde se adelanta la investigación, sino que los profesores, las profesoras se asocian en grupos de investigación, en grupos de trabajo y adelantan investigaciones particulares. En general, promover la publicación de nuestros libros. Entonces, de manera que invitadísimas nuevamente a el espacio del seminario permanente. Entonces, como les decía, y un saludo, agradecerle a Tatiana Durango, nuestra asistente del Comité de Investigaciones, quien siempre está muy diligente a colaborarnos con la difusión, la elaboración de los flyers, el contacto con los investigadores, con las investigadoras, en fin. Y a William de Rita que siempre está
pues muy atentos a ayudarnos con todos los temas técnicos para que pueda ser posible esta investigación. Entonces, sin más preámbulo, quisiera presentar a nuestra grandísima invitada, a la doctora Rudelena Vallejo Sierra, investigadora, quien va a hacer una presentación de su investigación, Buenas Prácticas de Ciencia Abierta en Colombia, un análisis sobre las dimensiones para la apertura de la producción de conocimiento científico. La doctora Rudelena Vallejo es bibliotecóloga y archivista, doctora en documentación, especialista en gerencia de mercadeo y magíster en administración, con más de 15 años de experiencia como docente e investigadora, con publicaciones en campos relacionados con la ciencia abierta, mercadeo de servicios de información, estudios de profesiones y formación profesional. Coordinó el equipo de formulación de la política de ciencia abierta para Colombia, lideró el grupo de trabajo para la creación de la Red Colombiana de Información Científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de MinCiencias. Actualmente es la coordinadora del programa curricular de Archivística y Gestión de la Información Digital, que dicho sea de paso acaba de sacar su primera gran promoción. Entonces, bueno, yo me podría aquí extender a suplantarla en términos de lo que es, digamos, su campo de trabajo. Entonces, la doctora Ruth hoy nos va a hablar de un tema sumamente importante y yo creería que este va a ser como el abrebocas de una discusión de algo que ya venimos trabajando, ¿no, profesora Ruth? Que ya venimos conversando de la importancia de la ciencia abierta, de la apropiación social de conocimiento, del tema de las revistas, de publicación abierta, en fin, un lenguaje, un discurso, un saber muy importante con una maestra que es una autoridad en el tema y que para orgullo de nuestra universidad y nuestra facultad hace parte de nosotros. Entonces, sin más halagos, profesora Ruth, le doy la palabra para que usted nos cuente de qué se trata esto de ciencia abierta, insisto, como un abreboca a un tema que va a ser parte de todas nuestras discusiones de lo que viene en adelante. Bienvenida, profesora Ruth, a este espacio y Muchas tiene la gracias. palabra. Muchísimas gracias, profesor Omar, y a todos los que nos están escuchando y permitirme compartir esta investigación que tiene todo un contexto muy importante, porque esta investigación yo ingresé hace 3 años justamente a la universidad y en ese primer año nos pidieron que inscribiéramos una investigación en el primer año, durante el primer año, digamos, de prueba que teníamos en la universidad. Yo empiezo a hacer ese primer año y estamos en tiempo de pandemia, empiezo a hacer toda la investigación y como es un momento en que la ciencia abierta no ha alcanzado todo el desarrollo necesario, entonces empieza a ocurrir un hecho importante y es que yo tengo que empezar a hacer eh, toda todo el proyecto, pero en el contexto de este proyecto eh, me doy cuenta que, digamos, toda la contextualización teórica, estamos hablando del 2020, no se ha logrado, estamos por definir y hacer muchos acuerdos sobre qué es lo de ciencia abierta y a raíz de eso yo tengo que empezar todo el proceso desde la misma revisión conceptual, no había un acuerdo que ocurra sobre qué es la ciencia abierta, cuáles son sus componentes. Esto viene a unificarse a partir de noviembre del 2021, cuando la UNESCO saca sus recomendaciones. Entonces, poco a poco les iré contando la historia de cómo esta investigación que empezó por esa revisión que hice, luego recogiendo antecedentes, y en ese momento llegaba el despacho en que MinCiencias hace el convenio con la Universidad Distrital y gran parte de la información que yo he recogido hasta el momento y toda la construcción
teórica que ha hecho en ese momento de esta investigación se convierte en la base teórica de lo que hoy es la política de ciencia abierta. Y eso pues implicó muchos cambios en tiempo, metodológicamente para este proyecto, surgieron más proyectos que ya les iré contando, entonces pues esta investigación, además de todo el proceso que tuve en la universidad con las dificultades en el desarrollo, pues tuvo bastantes cosas buenas pero también algunos puntos que lo dificultaron metodológicamente, que ya les iré contando. Entonces, evidentemente, yo elegí este tema porque, pues bueno, es un tema en el que empiezo a trabajar desde mi vinculación anterior a mis ciencias y es un tema de gran actualidad porque se viene consolidando a nivel del mundo, se empieza a dar la discusión sobre qué está pasando con esa ciencia y qué es lo que viene pasando con la ciencia y especialmente porque la ciencia ha perdido su concepción de bien común y hay que recuperar y cambiar el hecho de que los investigadores solo compartamos la investigación al final de nuestro proceso, sino que se parte del concepto en que desde el mismo momento en que estamos diseñando la investigación, nosotros deberíamos estar teniendo criterios de apertura, desde la apertura para elegir lo que vamos a investigar, desde la apertura en la recolección de datos, hasta compartir las metodologías de manera que la información pueda ser reutilizable. Entonces, como es un tema que viene en gran movimiento y la UNESCO empieza a trabajar en sus recomendaciones, hace que muchos países empiecen a trabajar en el tema. De todas maneras, el tema de ciencia abierta en Colombia, más que de ciencia abierta, digamos, el comienzo del proyecto de la ciencia abierta lo podemos ubicar en el contexto del acceso abierto. Y Colombia y Latinoamérica tienen una experiencia muy larga en el tema de acceso abierto. Eh, Incluso los primeros repositorios en Colombia empezaron a aparecer hacia el 2006, más o menos, nosotros ya teníamos como principales infraestructura de ciencia abierta. Entonces, como empieza a aparecer todo este proceso, este cambio en el modo de hacer ciencia y a cambiar este modelo, pues se hace necesario que se empiece a pensar qué es lo que vamos a hacer como ciencia abierta. Entonces, ¿qué ocurre en este momento? Si va a haber ese cambio de ciencia, si tanto el país en su modelo de medición, el país en toda su perspectiva de ciencia, o como los organismos internacionales vienen pensando el cambio del modo de hacer ciencia a pensarla como un producto, como bien común en que debemos intercambiar el conocimiento científico y que los investigadores debemos ser responsables tanto del impacto positivo como negativo de la investigación, pensando en que esta apertura va a darle mayor calidad al conocimiento científico, va a aumentar la colaboración y va a incrementar el acceso. Entonces, se espera que de este momento se fortalezca toda la cultura científica, se pueda compartir toda la información que hacemos y tengamos una gobernanza mucho más democrática de la información científica y que también podamos permitir una mayor participación de actores en los procesos de investigación, pero muy importante además que podamos cambiar el modelo de comunicación que tenemos hoy, que está muy centrado en la comunicación entre pares para llegar a un proceso de comunicación pública de la ciencia. Entonces, este proceso hace necesario que empecemos a revisar en ese contexto de qué es lo que está haciendo Colombia, cuáles son esas prácticas que se están haciendo de apertura del conocimiento que ya tiene Colombia y cuáles son esas características de los proyectos que ya están funcionando de ciencia abierta. Y esto, aquí empieza todo el cambio porque toda la conceptualización, el desarrollo del proyecto se va haciendo al tiempo que venimos desarrollando toda la investigación
que hicimos para Mi Ciencia sobre prácticas de ciencia abierta de los investigadores colombianos y todo el proceso de formulación de la política que incluyó hacer una revisión conceptual de qué íbamos a entender de ciencia abierta, revisar todos los antecedentes internacionales, latinoamericanos y colombianos sobre la ciencia abierta y hacer el diagnóstico para el país. Entonces, como parte de ese, entonces aquí vienen algunos cambios que va surgiendo en la investigación para ver lo que les estoy presentando hoy, porque eso lleva a que debamos ir estructurando este proyecto y lo concretemos en las buenas prácticas, pero empecemos a revisar en medio de esa construcción que se está haciendo de la ciencia abierta, qué vamos a entender porque para decir que efectivamente una práctica va a ser de ciencia abierta, cómo se han dado estas prácticas y qué variables vamos a mirar de estas prácticas y que todo esto nos lleve a establecer un poco ese balance de cómo estamos o cómo vamos a poder avanzar en el país. Entonces, como les vengo contando, pues inicié este proyecto con una revisión de todo lo que se había publicado y lo que se venía hablando de que íbamos a entender por ciencia abierta. Se hizo una búsqueda en todas las fuentes, en todos los autores, para revisar y poder hacer una propuesta y, eh, y mirando también, porque una de las partes importantes del concepto de ciencia abierta había estado centrado en el desarrollo, en los componentes, porque se han venido, la UNESCO ha planteado unos componentes, MinCiencias también los estaba revisando, algunos países habían, la Comunidad Económica Europea había tomado algunos. Bueno, entonces se hace esa revisión del desarrollo conceptual, se mira qué ha pasado en el mundo, qué ha pasado, y empezamos, y empiezo también a revisar todas esas dimensiones de apertura. ¿Qué vamos a mirar para entender cuándo se va a dar apertura? Y lo planteo a partir de dos perspectivas. Desde esas interacciones que van a surgir a partir de lo que plantea el concepto de ciencia abierta y a partir de esas dimensiones operativas y funcionales. Entonces, ya, digamos, se ha tenido un avance importante en la investigación cuando en el 2022, en agosto del 2022, se adopta la política de ciencia abierta para el país y por eso les traigo, digamos, toda la definición oficial que ha asumido el Ministerio de Ciencia y Tecnología y que está mostrando que la ciencia abierta son movimientos, diferentes prácticas, porque lo importante es trabajar en una ciencia mucho más transparente, en una ciencia que nos permita mayor accesibilidad, que nos permita reutilizar los datos o la producción científica y que seamos conscientes de que hacemos una ciencia con y para la sociedad y por eso nos permita unos procesos de apropiación social desde diferentes roles y saberes, tratando de hacer una ciencia más colaborativa y más inclusiva. Y los elementos a través de los cuales se va a trabajar el concepto de ciencia, o los pilares sobre los cuales va a trabajar para hacer realidad la ciencia abierta Colombia, van a ser el conocimiento científico abierto, la apropiación social del conocimiento, la comunicación abierta, y todo eso basado en la necesidad de unas infraestructuras abiertas, dado que lo que nos va a facilitar todo este proceso es todo el entorno tecnológico. Para ello, por supuesto, se van a necesitar procesos de formación y alfabetización. Vamos a tener que revisar todos los elementos de propiedad intelectual. Vamos a tener que generar incentivos y estímulos para lograr que los investigadores puedan empezar o iniciar sus prácticas de ciencia abierta y también redimensionar o repensar los modelos de evaluación de la carrera docente frente a el uso de métricas responsables. Entonces, en el diseño metodológico planteamos un enfoque cualitativo
Esta investigación tiene un análisis analítico comparativo, es un método comparativo documental e iniciamos con un análisis documental de contenido. Gran parte de las decisiones metodológicas estuvieron centradas en que muchos de las prácticas que se han venido o se han desarrollado en el contexto colombiano surgieron antes de que se estructurara o se desarrollara un concepto como tal de ciencia abierta, o que incluso muchos de los proyectos o prácticas que están haciendo en algunas instituciones no las estaban considerando como una práctica de ciencia abierta. Entonces, y teniendo claro que, como les contaba, no había toda una claridad conceptual de qué íbamos a entender, cómo iban a ser los componentes, este trabajo tiene una revisión documental muy amplia, muy fuerte, para poder darle sustento y tratar de concretar qué íbamos a entender o cómo íbamos a analizar esas dimensiones, qué íbamos a entender, cómo íbamos a analizar esas prácticas. Entonces, empezamos el proceso de selección de las prácticas. Esa identificación se hizo inicialmente con el proyecto que realizó MinCiencias en el 2017, en el que dio por primera vez el Premio Nacional de Ciencia Abierta, y en el cual se inscribieron unas 62 proyectos, de los cuales fueron premiados 8 por considerar efectivamente que era una práctica de ciencia abierta. Posteriormente, en uno de los eventos de Open Land, un encuentro en el que se desarrolla a través de las comunidades que trabajan con la ciencia abierta, se hizo un mapeo latinoamericano de experiencias e iniciativas de ciencia abierta, y se aprovechó también en la investigación de prácticas de ciencia abierta de los investigadores colombianos, para que los investigadores nos contaran si trabajaban en una práctica o no. A partir de esto se empezaron a mirar estos componentes y esa definición que planteó MinCiencias de ciencia abierta, y en qué componentes podríamos eh, agrupar esas experiencias identificadas. A partir de todo el desarrollo teórico, mirar cuáles eran esas interacciones o dimensiones que iban a permitir o que se diera esa apertura, ese proceso de apertura del conocimiento, eh, tratar de revisar diversas posibles situaciones y formas de apertura. Esas diversas formas podrían ser que también representaran diversas áreas de conocimiento, y aquí se realiza una primera preselección de las iniciativas. Entonces, miremos qué vamos a pensar cuando hablamos de las dimensiones de apertura. Cuando estamos hablando, el planteamiento teórico que se hace es que para empezar a revisar cómo se da la apertura, tenemos que mirarla desde dos elementos. Desde las interacciones que se dan en los procesos, en estos procesos de apertura, y por supuesto, para ello vamos a mirar los principios y valores que se promueven, y también los agentes y el rol que desarrollan digamos, todos los actores de los procesos de investigación y el papel que desarrollan en la ciencia abierta. Y luego vamos a mirar esas dimensiones operativas y funcionales de esa iniciativa, mirando a qué pilar de la ciencia abierta corresponde, qué parte del proceso de investigación es en el que se está abriendo esa iniciativa, los niveles de apertura que se están dando, cuál es el nivel de apertura real que hay en esas iniciativas, y los principales beneficios y barreras que se están presentando para hacer ciencia abierta. Entonces, ¿cómo identificamos esas dimensiones? Hay una investigación que se presenta desde estos investigadores de RIN, INESTA, y que también se proyecta en una investigación que se hizo en Argentina, que dice que lo primero que uno tiene que revisar cuando piensa en una práctica de ciencia abierta es qué se abre, cómo se abre,
quienes participan en esa apertura, si lo que se está fomentando en ese proceso es la colaboración entre investigadores o se trata solamente de fomentar que se abra lo que se está produciendo y revisar cuál es el objetivo de esa apertura, el acceso abierto, el trabajo en red, la ciencia ciudadana, o sea, cómo vamos a evaluar esas dimensiones. Entonces, en ese desarrollo de las prácticas, empezamos a mirar el nombre de la práctica, qué institución era responsable de esas prácticas, a qué tipo de institución desarrollaba la práctica, cuál era la fuente de investigación, porque aquí es un elemento importante, y es que la concepción de la ciencia abierta se refiere a la apertura de la investigación financiada con recursos públicos. Queríamos ver también el alcance de la práctica, si era institucional, nacional, en dónde estaba localizada la práctica y dónde se podía encontrar información de la práctica, esto para el primer proceso de identificación. Entonces, ¿qué empezamos a mirar de esas interacciones de la práctica? ¿Qué era la práctica? ¿Cuál era el objetivo de la práctica? ¿Qué normatividad le dio? ¿Qué contexto normativo le dio origen? Y también el tipo de colaboración que estaba promoviendo la práctica, si se refería a una práctica institucional, si se refería a una práctica nacional, a una práctica que promovía una colaboración regional, una colaboración multidisciplinaria, y qué tipo de agentes estaban participando en esa práctica. Entonces, aquí nos encontramos eh, pueden ser los investigadores, pueden ser becarios, pueden ser los bibliotecólogos, otros representantes, las mismas entidades que desarrollan ciencia abierta. ¿A cuál gran área del conocimiento está enfocada la práctica? Pero también identificar qué agentes de la ciencia abierta están beneficiados, o sea, qué agentes de la ciencia, la sociedad común, otros investigadores, los desarrolladores de software, los editores, a quién estaba beneficiando el desarrollo de esa práctica. Frente a los principios que promueve la práctica, tanto los beneficios que promueve los principios que promueve las prácticas de los valores y principios que promueve las recomendaciones de la UNESCO, así como la ley, eh, la, la ley de ciencia abierta, la política nacional de ciencia abierta del país, son estos que tenemos de apertura, participación, diálogo de saberes y conocimientos, universalidad, integridad científica, colaboración, igualdad de oportunidades, transparencia. Y aquí estos principios también están directamente relacionados con esos principios que se promueve a partir de los, la política de apropiación social del conocimiento y la política de ética, bioética e integridad científica. Entonces, para mirar esas dimensiones operativas y funcionales, empezamos a mirar cuál era la metodología y cómo estaba funcionando esas prácticas, las etapas, si era el del diseño, de investigación, de la metodología, de la recolección y procesamiento de datos, del desarrollo de la investigación, de la comunicación, y qué beneficios o impacto de la práctica, cómo estaba beneficiando a la comunidad investigadora o a la sociedad en general. También estábamos mirando el nivel de apertura, y es que este nivel de apertura nos permitía saber si se trataba de una práctica que estaba compartiendo con toda la sociedad o solamente era un intercambio de pares, o si es un reuso y uso con toda la comunidad. Queríamos saber si solamente representaba un grupo de investigación y que se comparte esa información. Ese nivel de apertura, esto lo hicimos basado en los procesos que proponen White y Prior, que
que miren cómo nos proponen que miremos la apertura. Estos son los pilares de ciencia abierta que propone MinCiencias, y para dar una idea podemos ver que el conocimiento científico abierto se refiere a las publicaciones científicas, a los datos de investigación abiertos, a los recursos educativos abiertos, a los programas abiertos y códigos fuente o a los equipos informáticos. Y cuando vemos las infraestructuras, pues tal vez las, los tres que más podemos, que más tenemos relación como investigadores somos los repositorios institucionales, los sistemas de información de investigación como por ejemplo el CICIUD o el CIENTI a los que tenemos nosotros acceso, o cuando ya empezamos nosotros como investigadores a utilizar identificadores pertinentes tipo ORCID, que son los que estamos empezando, digamos, a utilizar. También un punto muy importante en el elemento de apropiación social del conocimiento, que tiene que ver con cómo vamos a dar participación abierta a otros agentes, y aquí entra a jugar de manera importante cómo a partir de las investigaciones se está trabajando la ciencia ciudadana y participativa, pero también cómo se está dando en algunas de esas investigaciones el diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento. Y cuando se está verificando la comunicación abierta, si nos referimos a una comunicación académica o a una comunicación pública de la ciencia. Entonces, adicionalmente, revisando la propuesta que hace MinCiencias frente a su política, los objetivos específicos, también queríamos ver si esas prácticas estaban apuntando a un objetivo específico de optimizar, por ejemplo, el uso y potenciar las infraestructuras colombianas, o estaba haciendo una práctica para proponer un sistema de métricas, incentivos que valoren o reconozcan otras prácticas más allá del factor de impacto, o fortalecer el conocimiento, la experticia, o estaban encargados o son proyectos que están favoreciendo la formación y la alfabetización en estos procesos, o si son prácticas que están apoyando la creación de una cultura de apertura, de diálogos, y que todos empecemos a entender y a crear una conciencia de lo que significa la apertura del conocimiento, o si se trataba de políticas, regulaciones o lineamientos que se estaban desarrollando en las instituciones miembros del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que dentro de su institución se desarrollara la ciencia abierta. También, como Colombia hizo parte o se adhirió a las recomendaciones de la UNESCO, estas son las principales recomendaciones que hace la UNESCO a los países para lograr entrar en las prácticas de ciencia abierta. Entonces, frente a crear un entorno normativo, a invertir en infraestructura o en recurso humano, o en fomentar la cultura, o en promover enfoques innovadores, o en promover la cooperación. Entonces, también queríamos ubicar estas iniciativas en este contexto. Entonces, todo este proceso nos llevó a revisar cuáles eran esas prácticas que estaban desarrollando, se han venido desarrollando en Colombia. Esto llevó a que hiciéramos como una investigación para identificar qué ha venido pasando en la ciencia abierta en el país, y digamos, a partir de esa revisión de antecedentes, revisión documental, pudimos ubicar qué había pasado desde antes del 2000 hasta la fecha, donde entendemos que con esta mirada de hoy empezamos a mirar esas prácticas. Podemos decir que en Colombia hay prácticas de ciencia abierta desde antes del 2000, cuando empezaron a crearse el mismo Sistema Nacional de Información por los años 70 que creó el MinCiencias, cuando se creó el primer proyecto de Cielo Colombia, que se empezaron a compartir todo este proceso de las revistas científicas, y cuando se creó el Sistema de Información Biológico
desde el Instituto Humboldt. Posteriormente ya se viene a desarrollar el sistema de información científica de Cienti, empieza el trabajo a pensar el primer proyecto de la Biblioteca Digital Colombiana, que uno de sus productos principales estaba asociado a construir los primeros repositorios institucionales, a tener unos primeros estándares para compartir información y también eh, empiezan también los primeros manifiestos de datos abiertos geoespaciales y se empieza a trabajar en la primera iniciativa de datos abiertos del gobierno, así como la vinculación del país, la primera vinculación del país a la red latinoamericana de repositorios federados de la referencia. Posteriormente ya viene un desarrollo, empiezan a dar unos desarrollos más concretos, más allá del acceso abierto, que es lo que, digamos, más se ha enfocado hasta el momento en Colombia, y nos damos cuenta que aparece también la infraestructura institucional de datos e información y biomodelos del Instituto Humboldt. Aparece este proyecto colaborativo entre el Ministerio de Educación y MinCiencias y la red Renata, que es el Sistema Nacional de Acceso Abierto. También el Ministerio de Educación propone toda la Estrategia Nacional de Recursos Educativos Abiertos. En Bogotá el Jardín Botánico empieza a trabajar en su plataforma de nombres comunes y MinCiencia establece dos programas muy interesantes de ciencia ciudadana que se denominan Ideas para el Cambio y A Ciencia Cierta. Ya después del 2016 empezamos a ver que la Universidad del Rosario empieza a identificar su primera política institucional de acceso abierto. Colciencias empieza, en este momento todavía es Colciencias, pues empieza a trabajar en la identificación y reconocimiento de los centros de ciencias, y MinCiencias lleva a cabo el estudio para identificar los conocimientos, capacidades, percepciones y experiencias de los investigadores del país en ciencia abierta. Ya en el 2018 empiezan a aparecer otras iniciativas interesantes, como es la participación de la Universidad del Valle en el repositorio C6H6, que es un proyecto internacional de compartir información. Colciencias empieza y crea un programa de comunicación pública de la ciencia denominado Todo es Ciencia. También MinCiencias otorga el Premio Nacional de Ciencia Abierta. En el 2018 ya la Universidad de Antioquia expide su política institucional de acceso abierto, y Colombia empieza a trabajar en dos proyectos interesantes internacionales de datos abiertos de investigación, que son eBIRD y eNaturalis. Luego también el Servicio Geológico Colombiano empieza un proyecto muy interesante de geoamenazas, en que empieza un trabajo con las comunidades para identificar, digamos, esas amenazas. Hoy, proyecto muy interesante que está, pues, muy importante alrededor, que también está funcionando hoy en un tema de actualidad, como lo que está ocurriendo en el Nevado, con el Nevado del Ruiz, por ejemplo. Ya hacia el 2019, MinCiencias crea la Red Colombiana de Información Científica, que hoy en día es el programa de MinCiencias que está coordinando toda la política de ciencia abierta. También se expide lineamientos para una política de ciencia abierta, en el que el ministerio establece unos lineamientos para generar las condiciones habilitantes que van a permitir que hacia el 2022 se pueda asumir esta política de ciencia abierta, y se realiza el primer OpenCon Latam en Colombia. Ya hacia el 2020 empezamos a ver cómo algunos miembros del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación establecen ya un modelo de ciencia abierta, es decir, empezamos a superar solamente el hecho de trabajar en acceso abierto, y tenemos el modelo de ciencia abierta de la Universidad del Rosario. Tenemos la nueva política de apropiación social del conocimiento,
MinCiencias desarrolla su Miencienciatón y se desarrolla las prácticas de la investigación de prácticas de ciencia abierta de los investigadores colombianos, además que se hace un primer encuentro donde MinCiencias a través de la Red Colombiana de Información Científica empieza a hacer la primera sensibilización sobre el tema en el primer encuentro de la red que se llamó Ciencia Abierta para Todos. En el 2022 se expide la política nacional de ciencia abierta, ocurre ese segundo encuentro que se llama Ciencia Abierta para la Equidad y la próxima semana MinCiencias inicia los diálogos nacionales de ciencia abierta en el marco de la feria, en la marco de la feria del libro. Entonces, a partir de todo esto empezamos a identificar esas iniciativas y digamos, este es un cuadro que resume algunas de esas iniciativas que pudimos encontrar, que pudimos evaluar como buena práctica, es decir, que hay algo que se abre y cómo se está viendo y que corresponde a todos esos criterios que evaluamos. Entonces, una de las primeras prácticas fue de la red colombiana y su programa de conocimiento científico abierto, porque está generando todos los elementos para garantizar que la producción científica colombiana, financiada con recursos públicos, se pueda abrir a través de una plataforma integradora que recopila toda la información que están produciendo y que tienen en sus repositorios institucionales los miembros del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para colocarlos en una plataforma integradora de manera que hoy sea posible, usando el buscador que tiene la red, poder identificar qué se está investigando en el país. Esta red promueve la apertura y la colaboración, como les decía, trabaja desde la perspectiva del conocimiento científico abierto. Hasta la fecha en que ha trabajado, en este momento tiene apertura a las publicaciones científicas y ya va a iniciar todo lo que tiene, todos los lineamientos para los datos de investigación abierta, y está haciendo un gran apoyo para mejorar la infraestructura de los repositorios. Y obviamente, por ser un proyecto del ministerio, por supuesto, está generando todo el modelo de gobernanza de la información científica del país. Tenemos también el sistema de información sobre la biodiversidad, son todos datos de biodiversidad. Es toda una infraestructura institucional de datos, participan más de 88 investigadores y organizaciones, hay más de 44,000 usuarios, promueven la apertura, se trata de un proyecto que comparte datos de investigación abiertos, es una red nacional de datos de biodiversidad, la información estandarizada, es interoperable, es reutilizable. El sistema biomodelos, que también es un sistema de distribución de especies, que a través de una herramienta digital para la consulta y validación de la información sobre dónde están ubicados, cómo es la distribución de las especies del país, y permite el acceso de cualquier persona a la información, y la validación de estos datos es a partir de expertos, promueve la colaboración, también los datos, también hace parte de el componente de conocimiento científico abierto, y la información publicada es libre, abierta y ofrece un insumo clave tanto para la investigación básica como para la gestión de la biodiversidad. La plataforma Nombres Comunes, que es toda la información e imágenes y enlaces de utilidad sobre las plantas que crecen en el distrito capital, es una plataforma colaborativa que están trabajando científicos y sabedores de las localidades que identifican los usos de más de 1,580 plantas con su nombre común, y a partir de que identifican con el apoyo de los sabedores locales en las diferentes comunidades y en los sectores rurales, y hay un intercambio y un acompañamiento de los científicos del Jardín Botánico de Bogotá. La Universidad del Rosario
ha desarrollado su modelo de ciencia abierta. Ellos iniciaron con el acceso abierto y ya están pensando no solamente la ciencia abierta, sino que es un modelo que contempla un sistema distinto de evaluación y métricas, está pensando en la ciencia ciudadana, está pensando en la educación en ciencia abierta y en cómo dentro de la universidad se va a publicar en abierto y bajo qué condiciones. El proyecto de ideas para el cambio también de MinCiencias busca soluciones novedosas basadas en el conocimiento científico y tecnológico que a partir de unos retos o problemáticas que son abordados mediante el trabajo colaborativo entre los expertos en ciencia y las organizaciones de base o las comunidades, y a partir de un proceso de colaboración se construyen soluciones innovadoras para ese problema específico. La Universidad de Antioquia tiene su norma institucional de acceso abierto que establece cómo los investigadores de la universidad van a poner a disposición del público de manera libre y gratuita toda la producción académica que es creado bajo, digamos, un vínculo o por todas las áreas administrativas o académicas de la Universidad de Antioquia. Digamos, estas son, digamos, como las prácticas que queremos resaltar. Esto nos permitió también identificar que a partir de ello encontramos unos avances y unas barreras importantes, pues Colombia ha logrado un avance al contar con una política nacional de ciencia abierta. Colombia está participando en varios proyectos que promueven la apertura, que tienen que ver como la referencia con Cielo, con el proyecto Redalí. En este momento, de las 286 revistas indexadas en Publindex, el 40.9 se encuentra en el directorio del Open Journal System y el 36% se encuentran en una plataforma colaborativa como es Cielo Colombia. Los investigadores tienen prácticas de ciencia abierta en todas las etapas del proceso de investigación, especialmente en la comunicación. El país cuenta con una infraestructura de repositorios institucionales, de los cuales 68 de ellos ya se encuentran registrados y estandarizados frente a los lineamientos que estableció la Red Colombiana de Información Científica, y están ya desarrollados los lineamientos tanto para el acceso abierto a publicaciones como a gestión de datos y preservación del patrimonio científico. Ya MinCiencias dentro de poco los va a sacar estos lineamientos también. La Universidad Distrital acompañó el desarrollo de estos lineamientos. Esperemos que este año ya se pongan en consulta pública para ya puedan ser adoptados. ¿Cuáles son esas principales barreras? La falta de recursos para financiar. La ciencia abierta no significa, lo abierto no significa gratuito. La apertura cuesta. O sea, poner una revista en acceso abierto cuesta, hay que pagarlo y alguien paga. ¿Sí? En este momento, las revistas de la Universidad Distrital están abiertas, pero lograr esa apertura se hace con los recursos mismos de la universidad. Efectivamente, a nivel de tanto las directivas como, digamos, en todo, como desde el ministerio, se ha notado, y en las entidades que los gestionan la investigación científica, hay un limitado conocimiento sobre qué es la ciencia abierta, cuáles son esos posibles beneficios. Realmente, en la estructura en este momento de las convocatorias, no están realmente en el país haciendo, motivando, incentivando que haya prácticas de ciencia abierta, pero si miramos, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Económica Europea, en este momento, si queremos participar en proyectos que financia la comunidad, tenemos que tener prácticas de ciencia abierta porque desde el comienzo no lo están gestionando. De todas maneras, es importante que revisemos esas infraestructuras tecnológicas que permitan el intercambio, la difusión, los sistemas de investigación de tanto del ministerio como de las universidades, por ejemplo, no se abren, entonces eso hace que ni manejan estándares,
Entonces eso hace, por ejemplo, en la práctica que los investigadores tengamos que llenar información para el CIENTI, información para el CICIUD, cuando debería ser un sistema de información interoperable que se comuniquen entre ellos y no tener que repetir por cada sistema o cada proceso nos toca ingresar toda la información porque no hay un diálogo sobre estos sistemas. No estamos acostumbrados a los datos abiertos, ya hemos avanzado mucho en tener acceso abierto. Los resultados de la investigación de de prácticas de ciencia abierta nos dice que los investigadores colombianos en el proceso de diseño de la investigación sí están usando revistas de acceso abierto, están usando repositorios institucionales, ya sí, pero en el momento de compartir su metodología o sus datos, ya ahí ya no hay digamos, ya ahí no hay unas prácticas permanentes ni unas prácticas. Esto puede estar ocasionado porque no, digamos, no ha habido toda la formación y la alfabetización para generar esas habilidades en los investigadores. También hay un débil reconocimiento de todos los lineamientos éticos, de bioética, integridad científica, para garantizar que esta apertura está apostándole a la transparencia y eso va a requerir que la apertura se va a abrir todo el proceso, incluso el modelo plantea que haya una apertura en la evaluación por pares cuando estamos hablando de las revistas para poder saber cómo están evaluando, quién lo está evaluando, ¿sí? Y de manera que esto se logre una mayor apertura y uno de los puntos más complejos es el modelo actual de categorización de docentes e investigadores, el cual tiene una apuesta por el fomento de la ciencia cerrada. Entonces, mientras ese modelo no vaya cambiando, pues va a ser, digamos, no se vaya ajustando, pues va a ser muy difícil garantizar que haya muchas más prácticas. Entonces, eh, la identificación ya las conclusiones, pues la ciencia abierta está en proceso de desarrollo en el país. Hay que buscar, esto fue un modelo con que pudimos analizar prácticas. Es posible complementar este modelo y revisarlo, pero digamos ya tenemos un primer camino para empezar a identificar más prácticas y con base en ello poder hacer un modelo que permita a las prácticas que están en desarrollo como un modelo de madurez, digámoslo así, que nos lleve a pensar qué proceso debemos llevar a que las prácticas o las iniciativas que estemos desarrollando puedan considerarse como una práctica de ciencia abierta. Entonces, sí requerimos, digamos, continuar, digamos, puliendo esa metodología, haciendo una apuesta, digamos, en la medida que se vayan a desarrollar, ya tenemos, digamos, una política y un contexto que nos va a permitir poder evidenciar o generar una metodología, unas nuevas dimensiones para hacer este proyecto. Y se pudo identificar que de las prácticas analizadas, los principales valores y principios que se están promoviendo son la apertura, la participación, el diálogo de saberes y conocimientos y la colaboración. Eh, También que hay diversos agentes para hacer esta apertura, los investigadores, los grupos de investigación, los ciudadanos, y que se logre impactar la academia, los centros de investigación, las organizaciones no gubernamentales algunas entidades privadas y a la sociedad civil. También que gran parte de estas prácticas están asociadas a dos de los pilares que son el conocimiento científico abierto y la apropiación social del conocimiento y que la mayor parte de las prácticas se concentran en dos momentos del proceso de investigación, que es en la recolección de datos y en la divulgación de publicaciones científicas. En cuanto a los niveles de apertura, se encuentra que el modelo de intercambio público, donde los recursos están disponibles para el acceso a cualquier miembro,
y que la mayor parte de las iniciativas que les presenté están financiadas con recursos públicos. Yo creo que las nuevas iniciativas que se vayan a desarrollar deben partir de comprender lo que realmente significa la ciencia abierta en el contexto e ir revisando esas dimensiones de apertura, de producción, el impacto que tienen para poder establecer realmente qué se abre, en qué fase y cuáles son los productos de esa apertura y poder determinar esas formas de acceso, esas condiciones de propiedad intelectual y mirar quiénes son tanto esos agentes que van a participar como esos agentes que se van a beneficiar y, digamos, de esta manera poder entender cómo se va a lograr un mayor avance científico, cómo vamos a lograr mayor visibilidad y que realmente haya un impacto mucho más grande para los investigadores. Eh, Este es, pues, en términos generales, traté de hacer un resumen de lo que significó el proyecto. Entonces, pues, como, como, como producto, digamos, aunque como los productos que dieron resultado de esta investigación, creo que el producto más interesante, como les contaba al comienzo, fue la política nacional de ciencia abierta. También pues se ha hecho divulgación del conocimiento en muchos, digamos, eventos de lo que ha significado la ciencia abierta y pues se ha logrado hacer algunas publicaciones al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, profesora Rudelena Vallejo, muchísimas gracias, muy amable por su intervención muy importante. No sé si tenemos por allí preguntas, si no hay, a mí me parece la oportunidad, yo me asalto la toma la pregunta para, para poder hacer algunos comentarios generales. Buenas prácticas de ciencia abierta en Colombia, un análisis sobre las dimensiones para la apertura de la producción de conocimiento científico. Entre las cosas que usted señala, profesora Ruth, varias me llaman la atención y me generan algunas preguntas que creo que están más en perspectiva, ¿no? Una es, venimos haciendo ciencia abierta desde antes del 2000. Eso, es decir, y eso me hace pensar que estamos frente a un modelo que lo que se propone fundamentalmente es agrupar estas prácticas, reconocerlas, ¿cierto? Que es lo que usted hace en su investigación, como un estado del arte de la cuestión, mostrarlas, hacerlas evidentes y digamos, montarlas en un sistema de política pública, fundamentalmente, ¿cierto? Entonces, por ahí voy entendiendo Sí, el asunto. porque es que, es decir, Colombia no empezó a hacer ciencia abierta a partir de la política. Es Ujú, interesante e incluso pensando ahora en el modelo que deba desarrollar la Universidad Distrital no empieza, la ciencia abierta no empieza este año, sino que tenemos que empezar a identificar de lo que hoy conocemos como ciencia abierta, qué de lo que se ha venido haciendo en la investigación podemos asociarla dentro de algunos elementos que fue, digamos, como el planteamiento que hice, que lo permita identificar como práctica de ciencia abierta y que nos vaya a permitir mejorar la práctica, hacerle algunos aportes, reestructurarla, o puede que sean prácticas que se estén haciendo y que no contaban en el momento en que nacieron con los entornos tecnológicos que tenemos hoy para poder compartir y que esa pueda ser una medida de mejorar esa práctica. Sí, entonces, digamos, entendiendo eso, voy a pensar esto como desde la Facultad de Ciencias y Educación. Pero antes una pregunta en relación, pues porque me surge esa pregunta, ¿no? ¿Listo? Imagino que hay una percepción distinta entre quienes hacen investigación en ciencias humanas y quienes hacen investigación en ciencias naturales. Pienso también en los que hacen investigación desde la ingeniería, sobre todo por aquello de la transferencia de conocimientos, la relación con la empresa privada, porque aquí, digamos, el énfasis es muy fuerte en el tema de lo público. ¿Cómo se da eso?
entendiendo, digamos, que también hoy las fronteras, digamos, que se vuelven difusas también, y ahí debe haber una interrelación, una conexión en términos de lo que hacemos en distintas áreas del conocimiento, que no... Sí, a ver, el planteamiento de la ciencia abierta está centrado en la investigación financiada con recursos públicos, ¿sí? Entonces, no se entiende por qué la, una entidad pública financia una investigación, ¿cierto? La financia. Luego, incluso debe en algunos casos pagar por publicarse en ciertas revistas que son las que promueven los modelos de medición, ¿cierto? Y esas revistas luego se incluyen en bases de datos y la universidad tiene que volver a pagar por esos datos, ¿sí? Porque en este momento es un modelo comercial de la ciencia abierta. Y eso pasa con todas las, digamos, con todas las entidades que financian. Entonces, lo que se tiene que pensar son varias cosas. Primero, si la investigación está financiada con recursos públicos, pues debe tener acceso a todo. Pero, ojo, no es que desde mañana todo se abre, es tan como lo proponen desde las recomendaciones de la UNESCO, tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. Es decir, que desde mañana no se abre todo. No todas las investigaciones, yo no puedo decir yo soy un investigador abierto, porque esta investigación, las características por la disciplina, por la característica de la investigación, puedo abrirla desde el momento en que la estoy diseñando, pero mi siguiente investigación no, ¿sí? Puede que una investigación solo abra en el momento en que haga publicación, o puede que, eh, por ejemplo, la investigación yo la abra en el momento de recolección de datos, ¿cierto? Porque voy a pedirle a la comunidad científica colombiana que me ayude a identificar en las diferentes regiones prácticas de ciencia abierta y la abro en ese momento, ¿sí? Entonces, claro, hay gente con mucha más experiencia. En el caso de la biología, vemos que desde el 2000 se están compartiendo datos entre los investigadores en el campo de la matemática y la física, vienen haciendo trabajos de compartir información. Entonces, sí, o sea, hay diferencias en esas prácticas de ciencia abierta y en el momento o en el proceso en que se está compartiendo la información. Sí, digamos, lo que entendería entonces es que lo que se viene es un poco poder ir aterrizando todas estas prácticas a ese modelo, pero otros adaptándose también a ese modelo. Es Sí, decir, no, porque hay, por ejemplo, en investigación tenemos una crítica muy fuerte a la investigación extractivista, para darle, digamos, una forma de denominar algunas maneras de hacer ciertas prácticas. O sea, yo creo que incide sobre la ética también de los y las investigadoras, ¿cierto? Eso sí, va a ser muy, muy importante, pero es decir, si bien no a partir de la política se vuelve ciencia abierta, ¿cierto? No tampoco a partir de la política se cambian las prácticas. Creo que exactamente. sí. O sea que también hay una, digamos, esto interpela la práctica misma y la manera de hacer las cosas. Y yo pensaba, pensando en este tema en días pasados, también yo decía, bueno, los que hemos hecho educación, cuando hacemos modelos pedagógicos, cuando identificamos modelos cognitivos, cuando hacemos intervención en el aula, etnografía en el aula, cuando eso se vuelve formación de maestros, ¿eso estaría dentro de la ciencia abierta? Claro, tenemos, claro, y fíjate que hay en las facultades de educación tienen el aporte más importante a los recursos educativos abiertos, ¿sí? Ujú. En la medida que empezamos a mirar y a compartir todos esos recursos y esos modelos que hacemos para que otros hagan parte, otros compartan. La idea es que trabajemos y, por ejemplo, en el caso de la universidad y en el caso de la facultad, empecemos a identificar esas prácticas de ciencia abierta que hay en la facultad y la podamos recuperar, la miremos a partir de estas perspectivas que se están planteando y miremos qué se ajusta, qué no, si le conviene, qué beneficios puede traer para esa práctica
convertirla o ajustarla a que se encamine más en el contexto de la ciencia abierta. Al respecto, podríamos decir que su investigación es un referente para que comencemos a hacer esa organización de digamos, de esas prácticas, de esa identificación, porque sí, yo, por ejemplo, me siento como, bueno, vamos a echarle por ahí porque también es una posición política. Y entonces uno dice, voy a comenzar a echarle por ahí, pero ¿por dónde arrancamos? ¿Cómo Ok, sería mira, esa? o sea, yo estoy planteando un modelo para revisar las prácticas, ¿sí? Obviamente pueden haber muchos más modelos, no es el único, es el que a partir de mi experiencia, la revisión y lo que se ha avanzado en Colombia es un modelo para revisar prácticas, ¿sí? Puede tomarse y en la medida que se vayan identificando esas prácticas a partir de ese modelo que yo planteo, o sea, que podamos empezar un mapeo en la facultad y las podamos ir viendo e ir revisando a partir de ese modelo para poder decir, evidentemente nos falta esto, nos falta aquello, porque es la primera parte, antes de apostarle, por ejemplo, a cuál es la ciencia abierta que va a ser la universidad distrital, pues tenemos que diagnosticarnos y mirar cómo los investigadores de la universidad queremos apostarle y cuál es el, porque la ciencia abierta es la propuesta de ciencia abierta tiene que ser una propuesta colaborativa y participativa, es una construcción de los investigadores, porque además es quienes hacemos la ciencia abierta, ¿sí? Entonces, Claro, esta no, digamos, aunque yo propongo un modelo, mañana, si no es el modelo, puede ser otro, porque, digamos, de eso se trata la ciencia abierta. O sea, poder abrir que se mire ese modelo y muchas personas puedan ayudar a construir mejor el modelo y para la universidad y tal, puede que funcione mejor esto o mejor aquello, pero eso lo hacemos los investigadores. Entonces, creo yo que tenemos que hacer esa construcción colectiva para proponerle a la universidad y a la facultad cómo debemos entender la ciencia abierta. sí, bueno, yo tengo varias preguntas allí, pero bueno, eh, es que habla usted de otras cosas muy importantes allí. El tema del acceso a los recursos tecnológicos. Es decir, que pasa por esto que acaba de decir también pasa por la alfabetización, pero pues también el acceso a recursos tecnológicos, a manejo de software, a manejo de plataformas, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve eso en perspectiva, lo que encontró? Mira, en definitiva, si uno organiza eh, en los procesos de formación, si por ejemplo miramos algunos de las propuestas de formación que se hacen desde el sistema de bibliotecas de la universidad, uno se da cuenta que aunque no se plantea en el contexto de la ciencia abierta, sí le está apostando a eso, ¿sí? Por ejemplo, cuando entramos al sistema de información de la universidad, lo primero que nos dice es cómo tener nuestro ORCID, porque aquí trabajamos con identificadores persistentes. Cuando estamos viendo los cursos que están haciendo desde el sistema de bibliotecas, nos está diciendo cómo usar un software para búsqueda de información. Y todos esos software que son de carácter abierto que nos va generando estas habilidades. Yo creo que el punto más complejo va a ser cuando empecemos a hacer los planes de gestión de datos. Y ahí vamos a tener que aprender de estándares, vamos a tener que aprender de metadatos, porque como la única manera de que alguien pueda replicar mi investigación, ¿sí? Es que yo deje los datos completamente normalizados y estandarizados para que otra persona haga la investigación, lo reutilice y pueda encontrar otros resultados. Que una de las apuestas es la reutilización. Y nosotros estamos acostumbrados a dejar los datos en nuestro sistema personal porque esos datos nunca los hemos compartido, ni normalmente se nos ha pedido que lo entreguemos a la universidad. Claro, y ni hay la manera de cooptarlos y organizarlos en el gran sistema también de los cuales usted hacía mención. Entonces uno siempre tiene eso en lo que le llaman los anexos.
Y los anexos son los interesantes porque son las tablas que cruzan, las Las, matrices que cruzan información que pero analizan. ahora esas tablas hay que entregarlas en unos modelos en los cuales Ok, yo pueda usar tu investigación y tu tabla para mi investigación, ¿sí? Y pueda producir otros resultados, porque tú ya no vas a compartirme solo tu investigación como el resultado cuando me haces una publicación en una revista. No, ahora vas a publicar tu metodología, vas a mm, publicar el dato que recogí, porque yo puedo coger tu metodología y replicarla, coger tus datos y replicarlos, ¿sí? Entonces, esos datos que tú tienes, y me refiero a datos de investigación, a todas esas fuentes que te van permitiendo llegar o construir tu investigación, ¿sí? Entonces, ese proceso de formación y generar esas habilidades es un trabajo que hay que empezar a hacer en las universidades y que vamos a empezar, digamos, y que vamos a tener que empezar a hacer en la digital. Porque no todos, además no todos los, o sea, no es mañana nos metemos a una moda, es que cada investigación va a requerir, o sea, no es una cosa de ya todos, desde mañana empezamos ciencia abierta, no, eso va a requerir mucho análisis que vamos a compartir, con qué, y la universidad debe darnos los lineamientos, porque puede que algunas cosas la universidad diga no se comparten, si se comparten, esto en términos de propiedad intelectual, en términos de patentes, o sea, no es que eso se acabe. Eso, por eso, esto requiere, no es tan fácil decir mañana empezamos, pero sí hay que ir empezando poco a poco. Seguramente no todos los investigadores de la universidad van a entrar en este modelo, a no ser que quieran financiación, porque en el mediano plazo, el que ujú. vaya a querer participar por recursos de mi ciencia va a tener que tener prácticas de ciencia abierta, como está ocurriendo hoy con los recursos de la Comunidad Económica Europea. Claro. Profesora Ruth, mire, la cantidad de preguntas que hay es enorme. Creo que son como preguntas ciencia abierta para dummies, un poco como para No, hacer no, el es que ABC y la alfabetización que tiene toda la razón. Es decir, es un tema que nos pues mira, compete. pues como la propuesta era que presentara mi investigación, Sí, yo traté de hacerla lo más sencilla porque yo debía empezar por una conferencia de ciencia abierta, ¿sí? Pero como la propuesta es presentar la investigación, sí, sí, claro. entonces yo presenté la investigación, pero hay aspectos que no pudieron quedar muy claros porque falta toda la investigación, o sea, como la ciencia abierta para dummies. Entonces, supongo que hay algunas cosas que no quedaron muy claras, pero para la Facultad de Educación, cuando quieran, hacemos un curso, un taller o otra invitación y hago y ya desde los conceptos básicos para poder entender todo este concepto de ciencia abierta. Sí, para allá iba, que efectivamente este espacio estaba limitado un poco a presentar esos resultados, pero evidentemente nos abre un espectro bastante amplio de interrogantes, de cuestionamientos y bueno, y por dónde, es decir, en ese sentido creo que su exposición es provocadora, a eso era que quería llegar, es provocativa en términos de las preguntas que nos tenemos que hacer los investigadores de la universidad, los investigadores y las investigadoras de la Facultad de Ciencias y Educación, en términos de reflexionar este problema de las prácticas, de cómo es que hacemos las cosas y que tiene unas preguntas de fondo muy interesantes. Entonces, yo lo que creo es que nos deja una agenda, nos plantea una agenda de trabajo, su investigación, y la última pregunta, ¿cómo consultamos los resultados de su trabajo? ¿Cómo le decimos? De pronto, si no nos ven ahora, nos van a ver en diferido y bueno, pero ¿en dónde la encontramos, profesora Ruth? ¿Qué hacemos? Ok, bueno, Hay una publicación en camino, etcétera. ok, ya hay, en este momento ya publicado, hay un artículo que se llama Investigadores Abiertos, que está en la revista cubana de información salud, que ya plantea si yo soy un investigador abierto o no y qué debería hacer. Y ya está pendiente por salir toda una investigación, un artículo sobre la investigación,
toda la parte conceptual de ciencia abierta, cómo llegamos a esos elementos, una publicación sobre la investigación sobre las prácticas de ciencia abierta de los investigadores colombianos, y la que más les va a gustar es las prácticas de ciencia abierta de los profesionales en la educación. Ah, ok. Exclusiva con los datos que arrojó la investigación que hicimos en MinCiencias, pero solamente analizando los datos de los profesionales en el área de educación para mirar sus prácticas y qué están haciendo. Yo creo que en los próximos, mejor dicho, en el transcurso del año, ahora entiendo que ahorita a finales de abril ya sale otro artículo, ahí en el documento de la política de ciencia abierta. Lo que pasa es que, como les contaba al comienzo, muchos de los documentos con que empecé la revisión teórica de este proyecto fueron a ser parte de la política, ¿sí? Y esos documentos hoy están digamos, hoy los tienen MinCiencias, está revisando está revisando para mirar si se va a publicar el libro de la ciencia abierta en Colombia. Está mirando si eso es viable, eh, pues porque fue una revisión muy detallada. Yo se las conté aquí rápidamente, pero pues fueron muchos documentos los que tuve que construir para poder llegar a este planteamiento y cambiar muchas veces la investigación para que no se encontrara con la investigación de MinCiencias, porque al tiempo que hice hicimos porque en esta estaba yo sola y en la otra estamos haciendo con un grupo de investigación el de buenas prácticas de los investigadores colombianos, que se le hizo a todos los investigadores del país. Entonces fueron las dos al tiempo, entonces fue un poco complejo tratar de que no se me mezclaran, de que no se encontraran, de cómo, bueno, un poco difícil, pero y los resultados de esa otra investigación, pues apenas estamos en ciencia cerrada, entonces solo hasta que salgan en publicación. Yo ya entregué el informe a la universidad, estamos en ciencia cerrada, hasta que yo no publique en una revista científica, ustedes no lo van a conocer, porque no tengo un repositorio de datos para... Si ven el problema si ven el problema de la ciencia cerrada, es decir, todos los documentos y la investigación que se hizo para la política de ciencia abierta en este momento están, digamos, en la institución, pero no se han publicado, porque lo que se valida es la publicación en revistas científicas. Yo debería tenerla ya en un repositorio de preprints con todos los que tengo, para que todo el mundo opinara, mirara, mientras sale publicado. Pero como no tenemos todavía esa práctica, entonces, pues yo he estado hablando con muchas instituciones, he participado en varias conferencias sobre el tema y desde la perspectiva conceptual, y esperemos que ya no, en este semestre ya empiezan a salir varios artículos, y espero que poder hacer la prueba de los repositorios de datos, tanto el de MinCiencias, que va a salir para el próximo semestre, como el de la universidad, de cómo lo vamos a hacer las pruebas con mi investigación, poner los datos ahí, para hacer la prueba en los repositorios de datos para que los puedan utilizar, para que ustedes sepan cómo son las prácticas de los investigadores de educación antes de que salga mi artículo. Incluso en los 50 años de la universidad, yo impartí una conferencia sobre las prácticas de los investigadores en educación. Sí. Que también, y eso hace, y empieza haciendo un poquito la revisión conceptual para entender qué es la ciencia abierta. Profesora Ruth, muchísimas gracias, muy interesante su conferencia, su charla, su socialización. Nos coloca en este discurso, en esta ruta y en esta práctica de ciencia abierta. Bienvenida a este espacio, y aceptamos su invitación para la facultad, los investigadores e investigadoras de la Facultad de Ciencia Abierta, para que podamos hacer un seminario. Ya la estaremos invitando y estaremos con todo gusto lo organizamos, porque de eso se trata, que empecemos a discutir y a mirar qué es lo que debería pensar la universidad y la Facultad de Educación, que hay mucho que decir sobre ciencia abierta. Bueno,
Muchísimas gracias, buena Bueno, tarde. mil No hay gracias. preguntas nuevas, igual quedamos en la red, quedamos en Facebook Live, donde seguramente van a consultarlo y vamos a hacer, digamos, la difusión ya de esta charla. Profesora, buenas tardes. Tatiana, muchísimas gracias. William, Rita, muy amables. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, buena tarde. La Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA inicia como un proyecto que buscaba integrar la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con otras universidades y centros de investigación, mediante la interconexión a las redes académicas de alta velocidad para fomentar la difusión del conocimiento científico y los resultados de investigación a nivel nacional e internacional. Nuestra misión: la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es una red académica que está comprometida con la implementación, mantenimiento y soporte de una plataforma tecnológica de alta velocidad y servicios asociados, con el objetivo de fortalecer la ejecución de proyectos de investigación, la innovación científica, el desarrollo tecnológico, apoyo a los procesos académicos basados en entornos virtuales y la creación de nuevos protocolos y estándares para intercambio de información entre comunidades académicas, científicas e investigativas de la ciudad, la región y el país. Nuestra visión: consolidarnos para el año 2030 como la red académica de alta tecnología líder en la comunidad científica e investigativa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con reconocimiento a nivel local y nacional por su continuo apoyo a los procesos de investigación, brindando un excelente nivel de servicio y asegurando el uso efectivo de la tecnología de última generación al servicio de la academia y la investigación. Nuestros objetivos: realizar la conexión a redes académicas, científicas y de investigación de orden nacional e internacional a través de una plataforma tecnológica de última generación con conectividad y servicios de alta calidad. Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación del más alto nivel que permitan contribuir al contexto nacional e internacional. Garantizar la adquisición, instalación, mantenimiento y operación de equipos tecnológicos de última generación para el desarrollo e implementación de servicios y proyectos de carácter científico, educativo, académico y de investigación. Desarrollar y promover actividades de formación, capacitación y participación en temas relacionados con las redes académicas de nueva generación y servicios asociados por medio de seminarios, conferencias y eventos de orden nacional e internacional, cursos presenciales y o virtuales. Apoyar los procesos en la creación y consolidación de grupos de investigación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por medio del uso de las TIC, generando nuevo conocimiento con base en resultados de investigación, generar nuevos canales de intercambio y cooperación entre pares, fomentando la investigación entre redes e instituciones académicas, comunidad científica del sector público y privado, nacional e internacional, para el desarrollo conjunto de proyectos. Servicios para la investigación. La Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada ofrece un portafolio amplio de servicios tecnológicos y de investigación, acompañado de un equipo de expertos multidisciplinarios cuyo objetivo es el de apoyar los procesos de investigación, desarrollo e innovación. I+D+I de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
ofreciendo a la comunidad académica y científica tecnologías especializadas y disruptivas que apoyen y contribuyan a la solución de problemáticas actuales y o necesidades de los investigadores. Asesorías y capacitaciones, apoyo y asesoría a la comunidad académica, científica e investigativa en diferentes proyectos y temas de investigación, respaldado de un equipo de expertos multidisciplinarios con los conocimientos teóricos y experiencia en el manejo de diferentes herramientas especializadas. Asesorías a convocatorias MinCiencias, capacitaciones especializadas en herramientas para la investigación, herramientas de difusión del conocimiento. Son todos los servicios que RITA ofrece para divulgación, tratamiento y acceso de la información de interés académico e investigativo. Buscador académico, Call for Papers, noticias. Herramientas especializadas. Acceso a herramientas y laboratorios especializados virtuales que permiten realizar robustas operaciones matemáticas, generación de estadísticas, análisis y procesamiento de datos, programación, simulaciones de escenarios, entre otros. OpenSim, RStudio, Jupyter, Sage, Moodle RITA, Laboratorio Blockchain, Laboratorio RITA Bot y Visión Artificial, Laboratorio de Inteligencia Artificial, Granja de Renderizado, Cesium, Lab Drone, CECAN, Multimedia. Servicios basados en sistemas de comunicación que a través de imágenes, audio y video permite la transmisión de información de carácter investigativo por canales digitales. Streaming, streaming básico, streaming avanzado y streaming remoto. Plataforma de videoconferencia, repositorio de videos IPTV, Simur.